Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Vamos al versículo 16. No, perdón, versículo 14, sí. Dice así: y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Padre, tu palabra es maravillosa y ella produce ardor en nuestro corazón y en nuestra alma. Háblanos en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el último mensaje que pude estar con ustedes, hablamos acerca de la crucifixión de Cristo. Vaya buscando mientras voy haciendo la introducción, Marcos 16. Y estábamos hablando acerca de la crucifixión de Cristo. Y estamos tratando de detallar los eventos de la crucifixión. Y a nosotros nos fascina hablar de la crucifixión, porque el hablar de la crucifixión es emotivo. Sin embargo, yo necesito que usted entienda que la crucifixión, o lo impresionante de la crucifixión, no fueron los clavos, no fueron los azotes, no fue la corona, no fue ni la cruz. Lo impresionante de la crucifixión fue a quien crucificaron. O sea, lo impresionante de esto no son los detalles del látigo desgarrando el cuerpo, de la corona de espinas penetrando el cráneo, de los golpes y los azotes, ni aun los clavos. Sino lo impresionante de esto es a quién crucificaron. Porque al que crucificaron fue al Hijo de Dios. Y esto es lo que hace impresionante la crucifixión. ¿Y cómo sabemos entonces que era el Hijo de Dios? ¿Porque hizo muchos milagros? No. ¿Porque sanó muchos enfermos? Tampoco. ¿Porque hacía cosas impresionantes? Tampoco. Sabemos que es el Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, la crucifixión fuera vana. Lo que hace impresionante la crucifixión es la resurrección. Lo que significa que el mensaje más importante que nosotros debemos tener es el de la resurrección. Por eso es que Pablo lo leímos y dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Así que yo creo que es importante que hablemos acerca de la resurrección. Y yo le voy a pedir que tenga paciencia conmigo, porque quiero enseñar algunas cosas. Lo voy a tener para adelante y para atrás en los evangelios para poder recibir o poder entender. Porque de la manera en que Marcos, usted sabe que esta serie de mensajes Señor y Rey me he enfocado en Marcos, pero Marcos pareciera que lo que quería era ya terminar diciendo que Cristo es el Señor. Y no nos dio muchos detalles de la resurrección. Por eso tenemos que ir y escudriñar otros libros. Ahora, yo quiero que usted entienda, por favor, que todo lo que se escribió en los 4 evangelios era con el fin de llegar a este evento de la resurrección. Me explico. Usted sabe estas películas motivacionales, motivadoras,
o sea, que son bien chéveres, o sea, como las películas de fútbol, del equipo que nunca gana, pero llega este coach y comienza a desarrollar algunas disciplinas, y todo esto lo hace con el fin de que nosotros sepamos de que llegaron campeones. Y yo no sé usted, pero cuando yo veo estas películas que son de la vida real, casos de la vida real, a mí siempre me gusta quedarme hasta lo último para ver realmente quiénes eran esas personas. O sea, para ver como videos y fotos de esas personas. Y hasta busco en el internet, cuando veo una película de esa, hasta busco en el internet más información porque me interesa. Todo lo que los evangelistas escribieron, lo escribieron para llegar a este punto. Porque si Cristo hubiera hecho todo lo que hizo, pero no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Y por eso es que tenemos que hablar de esto. Ahora, los primeros 8 versículos de Marcos capítulo 16 nos revela, y no lo voy a leer todo para poder avanzar un poquito, nos revela acerca de cómo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias para ir y tener como un acto de amor con Jesús. Y cuando ellas van de camino, ellas están preguntando quién nos quitará la piedra. Pero para su sorpresa, que cuando llegaron, la piedra estaba removida. Ahora deje ahí Marcos marcado, por favor, y vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a mirar un poquito más detallado este evento. En Lucas 24 nos dice que llegaron estas mujeres, vieron la piedra removida y entraron y no encontraron el cuerpo. Y dice el versículo 4 que ellas estaban perplejas por esto. Y se pararon 2 ángeles alrededor de ellas. Y ellas tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra. Y mira el versículo 5, la pregunta que los ángeles le hacen. Esto es una pregunta importantísima. Puede llegar a ser una pregunta trascendental porque dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Luego dice: no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando estas mujeres llegan allí y encuentran la tumba vacía, los ángeles, esta pregunta es una pregunta de confrontación para ellas. Y los ángeles le preguntan: ¿por qué están buscando aquí en el sepulcro al que les había hablado a ustedes y les había dicho que él iba a resucitar al tercer día? En otras palabras, estaba confrontando la incredulidad de ellas. Porque Cristo todo el tiempo anunció que él resucitaría al tercer día, y ya era el tercer día. Ahora, ¿por qué digo que esta pregunta es trascendental? Porque muchas personas continúan buscando llenar los vacíos de su corazón, llenar su vida, de alguna manera encontrar la felicidad en lugares o en formas que lo que produce es muerte. Y están buscando en la muerte lo único que pueden encontrar en Cristo. Esto es una pregunta evangelística. Esta es una pregunta que usted le puede hacer a una persona, obviamente no en esta forma, pero esta es la pregunta que usted le debe hacer a una persona cuando está desenfrenado en su vida y no ha venido a Cristo. ¿Por qué sigues buscando en el club? ¿Por qué sigues buscando en la bebida? ¿Por qué sigues buscando en la droga? ¿Por qué sigues buscando en el sexo? ¿Por qué sigues buscando en tu orgullo? ¿Por qué sigues buscando en tu negocio? ¿Por qué sigues buscando en tu trabajo? ¿Por qué sigues buscando en tu dinero lo que solamente Cristo puede hacer? Y les dice: ¿no se recuerdan que Él les dijo que esto iba a pasar?
Sin embargo, más adelante, cuando vamos a, no vaya allí, no vuelva a Marcos, pero en Marcos 16, de 9 al 11, nos habla y nos dice que Jesús se le apareció a María, la que él le había echado fuera 7 demonios. Y le dice, vete y díselo a mis hermanos. Y cuando María va, se lo cuenta a los discípulos, se encuentran los discípulos tristes, dice la Biblia así, tristes y llorando. Y cuando María le da el anuncio, ellos no lo creyeron. Ahora, miremos ese evento de María por un momento, por favor, en el libro de Juan, capítulo 20. Yo sé que hay gente que cuando vamos mucho en la Biblia dice, no, es bueno tomar un solo versículo, un solo capítulo, irnos por ahí. Yo no soy así. A mí me gusta que usted se trate de llevar toda la información mayor que yo pueda darle. Juan capítulo 20, versículo 11. Ahora cuando llegan estas mujeres y no encuentran el cuerpo, María se queda atrás. Y dice, y estaba llorando junto al sepulcro. Versículo 11. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los 2 pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Okay. Préstame atención, por favor, porque esto lo vemos y pareciera que no tiene mucha importancia. Ahora María está, las otras se van, María se queda y vuelve a mirar dentro del sepulcro y están los 2 ángeles ahí, sentados. Y María está llorando, Dios mío, ¿dónde se llevaron el cuerpo de Jesús? ¿Por qué? ¿Dónde se llevaron el cuerpo? Y vienen los ángeles y dicen, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi maestro. Le estoy tratando de meter en la escena. Lo que pasa es que no se nota muy chévere que yo esté haciendo papel de mujer, pero porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Y mira lo maravilloso de Jesús. Es importante que usted entienda de que María Magdalena había ido a comprar especias para mostrarle un cierto nivel de amor a Jesús que ni aún los discípulos le estaban mostrando. Ya el cuerpo estaba muerto, ya estaba enterrado. Lo que significaba que ya para este tiempo posiblemente olía mal. Y ella compraba especias aromáticas para venir. Y ellos decían, ¿cómo quitamos la piedra? Porque ellos querían venir y glorificar el cuerpo de Cristo. Eso tiene otro mensaje profético sobre la iglesia, pero no tengo el tiempo para hablarlo hoy. Y querían glorificar el cuerpo de Cristo. Y cuando llega que ellas se van, pero esta se queda aquí y dice, no, ¿qué pasó? Y vuelve a asomarse para ver y le dice a los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Es que se lo llevaron. Y mire qué maravilloso nuestro Dios, que cuando ellos están hablando, Él se acerca a ella y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella, consumida en su llanto, como nos pasa muchas veces a nosotros, que cuando estamos en una angustia terrible, no podemos ver a Dios porque estamos cegados por nuestro dolor. O más bien no queremos ver a Dios porque estamos cegados por nuestro dolor. Y ella, cegada en su angustia y en su incredulidad, se voltea y piensa que Jesús es el hortelano. Y le dice, y tú te lo llevaste, dímelo, te voy a entrar a cantazo. En otras palabras, te voy a entrar a golpes, o te voy a dar golpes. No, eso no fue lo que dijo. Pero le digo, si tú te lo llevaste, dímelo. Yo me llevo el cuerpo, pero dime dónde está.
Y mire esto es maravilloso. La primera vez Cristo le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y por qué? ¿Y a quién buscáis? Y ella está cegada, pero mire todo el discurso que Jesús le dio. Todo el discurso fue: María. Y en ese momento, o sea, yo me imagino a María, que estaba consumida de dolor, de angustia, de incredulidad. Dime dónde está, dime dónde está. María, ¡Raboni! ¿Te imaginas la emoción tan impresionante que debe haber sentido esta mujer en el momento que se dio cuenta que quien le estaba hablando era el Cristo resucitado que ella estaba llorando? ¡Wow! Y mire esto otro. En ese momento, o sea, como cualquiera de nosotros, que en ese momento parece que María vino y dijo: Raboni, Cristo, ¡hey! No me toques. No me toques, porque todavía no he ascendido al Padre. Aquí es donde está el punto de esto. Cristo le permitió ver a María, la mujer que por agradecimiento a la libertad o a la liberación que había tenido de parte de Cristo, y que ahora todavía continuaba queriéndole mostrar su agradecimiento, Cristo le permitió ver algo que ni aún los discípulos de Jesús pudieron ver. Porque los discípulos vieron ya a Jesús glorificado, pero María vio a Jesús cuando acababa de resucitar. Oh my God. Le permitió ver algo tan impresionante que cuando María vino, o sea, y se le fue a tirar encima, le dijo: no, te estoy permitiendo verme, pero todavía no me puedes tocar. Ya dentro de unos cuantos días deja que yo venga de nuevo. Espérate, no, todavía no. Le permitió ver algo. ¿Por qué usted cree que yo lo estoy llamando a 31 días de entrega y devoción al Señor? Porque Él nos permitirá ver algo que no hemos podido ver por la falta de sacrificio y por la indiferencia con que la iglesia vive en este tiempo. Pero aquellos que se esfuerzan por honrarlo a otro nivel, aquellos que se esfuerzan por amarlo a otro nivel, generalmente ven cosas que otros no ven. Y luego de eso, nos dice que Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue a contarles lo que ya les dije en Marcos. Fue a contarle, pero los discípulos no le creyeron. No le creyeron. O sea, esto sucede, o sea, a María le sucedió. Es más, cuando usted viene y lee el versículo 19, ahí mismo en Juan, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ellos estaban escondidos, llorando y tristes. Y ahora María llega con un mensaje de vida y ellos no lo creen. Eso es como cuando usted habla con una persona que está angustiada. Y esta persona está bien angustiada, está bien, y usted le dice: no, mira, vamos a orar, yo le creo a Dios, yo pasé por una situación en la que Dios me sacó. Y te dicen: sí, yo sé, pero es que mira, y te siguen contando la misma historia. Y tú lo escuchas una hora más, pero tú dices: mira, pero vamos a orar y vamos a creerle a Dios, yo le creo a Dios por un milagro. Y te dicen: sí, yo sé, pero no sabes. Porque si supieras que yo no puedo hacer nada por ti, pero que si tú y yo nos ponemos de acuerdo a ir al Padre, definitivamente el Padre puede hacer algo glorioso por ti. Pero prefieren ahogarse en su lástima, en su pena, en su dolor y usted está tratando de traerle un mensaje de vida, pero no quieren escuchar el mensaje de vida. Lo que quieren es ahogarse en su dolor. Y los discípulos no le creyeron. Luego Marcos en 2 versículos nos dice
Se lo leo para que después no diga que. Viene y dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos le creyeron. Ahora, fíjense en esto de que aquí Marcos solamente utiliza 2 versículos, pero si vamos a Lucas 24, vamos a poder ver este relato un poquito mejor. Lucas 24, versículo 13. Nos dice la Biblia en el versículo 13: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, toma en cuenta por favor que Emaús era una aldea que se conocía por ser un lugar donde se juntaba la gente despreciada, menospreciada y confundida. Gente despreciada, menospreciada y confundida. Lo que significa es que estos discípulos, o más bien describe la condición en la que se encontraban estos discípulos. Y usted dice: pero ¿cómo usted sabe, pastor? Leamos el relato para que usted se dé cuenta. Dice el versículo 15: cuando ellos hablaban, Jesús se les acercó. Y en el versículo 17 dice, versículo 16 dice: mas sus ojos, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos respondieron, uno de ellos, que se llama Cleofás, respondió y le dijo: ¿eres tú, versículo 18, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, mire esto, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En otras palabras, resumido, parafraseado, Jesús se le acerca a estos hombres, discípulos, y les dice: ¿de qué ustedes hablan? Y ellos le dicen: ¿acaso tú eres el único que no sabes qué es lo que ha pasado aquí? Y él le dice: ¿qué ha pasado? Jesús Nazareno es un profeta. Lo bajaron de Mesías a profeta. Escúcheme, ellos escucharon cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, Jonás, hijo de Simón, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queriendo decir: bienaventurado eres de aquel reconocido que yo soy el Cristo. Pero ahora, porque Cristo no llenó las expectativas de ellos, ahora lo bajaron de Cristo a profeta. Y dicen: y nosotros esperábamos, lo estuvimos siguiendo todo este tiempo porque creíamos que Él era el que había de venir, pero la verdad el caso Él no era. Y por ahí se levantaron las mujeres. ¿Usted sabe cómo son ellas? Y comenzaron a decir que lo habían visto. Estoy jugando. Sí, porque alguna vez están mirando como: ¿cómo? Explíquese, para irme para otra iglesia. Estoy jugando el juego. Dice: por ahí vinieron unas mujeres que dijeron que Él había resucitado, porque unos ángeles que le dijeron. Pero la verdad del caso, para serte sincero, después vinieron uno de los discípulos también de los nuestros y fueron y no la encontraron. Esto es una gran decepción. Por eso regresamos al lugar de menosprecio, decepción y confusión. Es que lo que trae evidencia de la vida de Cristo, de que Cristo es Dios y lo que Él hace en nuestras vidas es la resurrección. Y el que no cree en la resurrección de Cristo, su vida nunca será transformada.
Y siempre va de dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Todo es, no porque no aman a Dios, sino porque no han creído la resurrección. Ellos regresaban al lugar de desprecio, menosprecio y confusión, porque Cristo no operó conforme a las expectativas que ellos tenían. En otras palabras, ellos decían, si Él de verdad hubiera resucitado, los discípulos cuando fueran lo hubiesen visto ya resucitado, pero no lo vieron. Y no se sienta mal, en realidad. Le voy a dar el marco histórico para que usted entienda. Porque él dice, fueron unas mujeres y todo lo demás. Para este tiempo, el testimonio de la mujer era inválido, tanto en corte como en una situación pública. Por eso yo decía, no podemos creer al testimonio de la mujer. Así que no soy yo, es la historia. Ahora, luego Cristo viene y les revela, primero les llama la atención y comienza a hablarle desde Moisés hasta todos los profetas lo que de él se decía. Y él comienza, en otras palabras, a predicarles el evangelio. Y cuando les predica el evangelio, ellos quedan tan fascinados con lo que están aprendiendo de lo que significa de que si esto hubiese sido un impostor, ellos hubiesen sido engañados. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos en nuestra fe, para que no venga cualquier viento de doctrina y nos quiera mover de lo que la palabra establece. Porque mira lo que pasó aquí. Ellos no creían, ellos no sabían que Él era Jesús, pero como lo que le estaba hablando era dulce a los oídos de ellos, ellos le rogaron, por favor, no te vayas, quédate y sigue hablándonos. Y dice que cuando Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió y les dio. Tomó el pan, lo partió y les dio. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y quedaron súper impactados. En ese momento, cuando recibieron el pan, recuerdan que en la última cena Él tomó el pan, lo partió y les dio y les dijo: hacer esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en ese momento las escamas de los ojos de ellos se cayeron. Y dicen estas palabras en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La lectura de la palabra debe producir que nuestros corazones ardan por Cristo. Luego de eso, Jesús se le apareció a sus discípulos, y no voy a entrar en eso porque usted lo ha visto hasta en películas. Jesús se le aparece a sus discípulos. Luego de eso Tomás no estaba, luego Tomás llega y luego Tomás dice: no, si no me tire mi dedo en su yego y mi mano en su costado. Y Cristo viene, se le aparece y por amor a Tomás le dice: ven Tomás, ven, hazlo, introduce tu dedo, introduce tu mano, solamente por amor a ti, para que me creas. Y después le dice: no seas incrédulo sino creyente. Y no vamos a entrar ahí. A lo que quiero llegar es, cuando usted habla con un ateo, los ateos no tienen problema con afirmar de que Jesús de Nazaret ciertamente existió. ¿Por qué? Porque los libros de historia fuera de la Biblia revelan que Él existió y que Él tenía discípulos y seguidores, y revelan milagros que Él hizo. Entonces los ateos no pueden debatir la historia. No creen en todos los milagros, pero no pueden debatir la historia. Sin embargo, el problema que tienen los ateos es con la resurrección. Y el mayor esfuerzo que tienen es por desmentir la resurrección, el evento más importante de nuestra fe. Y le voy a hablar de algunas cosas solamente algunas, porque hay muchas que ellos tratan de debatir, pero algunas principales que son importantes. Una de las cosas por las que los ateos, cuando entran en discusiones con apologéticos,
tienen es de que lo que los discípulos tuvieron fueron alucinaciones. Porque ellos dicen que hay personas que cuando se les muere un ser amado, ellos todavía hablan con ese ser amado, ellos todavía conversan y hay gente que hasta les sirve comida. Y ellos dicen eso son alucinaciones por el amor que tenían. Sin embargo, los psiquiatras, la escuela de psiquiatra de este tiempo, no cristiana, la escuela de psiquiatra secular, desmiente la posibilidad, la más remota posibilidad de que esto sea así, porque dice que es imposible de que 11 personas tengan la misma alucinación el mismo día de la misma cosa. Lo cual esa teoría ya no funciona. Nunca ha pasado en la historia que dos personas tengan la misma alucinación en el mismo tiempo. Lo segundo que los ateos te tratarán de decir es que Jesucristo tenía un hermano gemelo. No se ría, yo estoy hablando, o sea, sí da risa, pero en verdad es en serio. O sea, hay un debate de que Jesucristo tenía un hermano gemelo. Sin embargo, la manera de desmentir o la manera de invalidar esa teoría es que los primeros que dieron fe de que Cristo había resucitado eran los discípulos. Bueno, aparte de las mujeres, eran los discípulos, los cuales estos seguidores estuvieron con él por lo menos con 3 años y medio. Si Cristo hubiera tenido un hermano gemelo o que se pareciera a él, ellos lo hubieran conocido y hubiesen reconocido la diferencia entre Cristo y su hermano. Aparte de que si el hermano de verdad existía y fuera ese el caso, entonces un hombre valiente que llegó a la casa y cogió un clavo y se lo enterró en una mano, se enterró el otro en la otra mano y el otro en los pies y se metió una puñalada en el costado. La tercera teoría que más debaten y que también se encuentra en la Biblia es que los discípulos se robaron el cuerpo. Amados, los discípulos estaban escondidos con miedo ni de los romanos, de los judíos. ¿Cómo se iban a robar el cuerpo si tenían miedo? Pero aparte de eso, Pablo desmiente esta teoría. Lo leímos hace un rato atrás en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 y 6. No leímos esa parte, pero usted la lee en su casa, donde Pablo viene y dice de que entre ellos habían 500 personas que daban fe que Cristo había resucitado de entre los muertos, lo que significaba que Pablo tenía un registro de al menos 500 personas que declaraban de que Cristo había resucitado, de los cuales él le dice a los corintios: y todavía entre ustedes hay algunos que están vivos, vayan y pregúntenle. Entonces esa teoría del cuerpo robado tampoco es válida, y ahorita le digo otra razón por la que no es válida, porque quiero llegar a este punto. ¿Por qué la gente se empeña en desmentir la resurrección? ¿Cuál es el problema o cuál es la causa por la que buscan desmentir la resurrección? Hace varias semanas atrás le leí Juan capítulo 3 versículo 18 al 20. No vaya allí porque se lo voy a parafrasear, o se lo voy a leer primero y luego se lo voy a parafrasear. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. La razón por la que la gente quiere desmentir la resurrección es porque el admitir la resurrección significa que entonces tengo que admitir que Cristo es Dios, y como yo amo las tinieblas y no quiero amar la luz, prefiero entonces rechazar a Cristo porque quiero permanecer en tinieblas, porque si vengo a Él, las obras de las tinieblas son reprendidas en mí. Es sencillo. Desmienten la resurrección porque quieren permanecer en su pecado.
porque aman su pecado. Y yo no entiendo por qué la gente insiste en negar algo tan importante para sus propias vidas. Algo que tiene tanta evidencia. Mira, te voy a dar algunas evidencias bíblicas de por qué Cristo, sabemos que Cristo resucitó de los muertos. Vimos ya las 3 mujeres que fueron al sepulcro. Vimos ya el testimonio de más de 500 personas que lo vieron. Registros de 500 personas que lo vieron resucitado. Número 3, la tumba estaba vacía y el cuerpo nunca fue recuperado. Ok, para ponérselo en contexto, yo sé que ya vamos avanzando, pero para ponérselo en contexto, imagínense que este evento hubiera pasado aquí en Arlington. Ok, pasó en Arlington y nosotros somos los seguidores de Jesús. Y lo entierran allí en el cementerio de aquí de Arlington. Y de repente nosotros vamos y nos robamos el cuerpo y lo escondemos en un apartamento, en una casa. ¿Usted cree que la gente de la ciudad, perdóneme, y quien lo crucificó fue la Guardia Nacional? No nos vayamos ni al Army, la Guardia Nacional. El que la tumba estuviera vacía era una burla para los romanos, porque había un sello que prohibía el que esa tumba se abriera. Lo que significa que los romanos estaban buscando ese cuerpo por todos lados. Esto es histórico. Esto es histórico. Definitivamente, la milicia romana hubiera encontrado el cuerpo porque los judíos hubieran acusado a los discípulos tan pronto se dieran cuenta de algo nebuloso. No pudieron haberse robado el cuerpo. Ahora, hay otra razón por la que yo creo en la resurrección, y es por el testimonio de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, que era un enemigo de la iglesia. Cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, no tuvo otra alternativa que comenzar a predicar de Cristo. Y por último, lo último que les voy a decir acá. Mire, pudiéramos decir, y la declaración en Jerusalén, ¿sí me entiendo? Y los registros de Jerusalén, o sea, pero lo último que a mí más me fascina, y esta parte me fascina, es la transformación en la vida de los discípulos, que pasaron de ser cobardes, encerrados en un lugar, escondidos, ahora a predicar acerca de la resurrección, aunque los mataran. Para mí ese es el testimonio más impresionante. O sea, que estas personas que estaban afligidas, que estaban tristes, que estaban deprimidas, que estaban escondidas, que estaban confundidas, que ahora vengan y de manera clara comiencen a predicar que Cristo resucitó de entre los muertos, y que los encarcelaran, y que los azotaran, y que los apedrearan, pero con todo y eso ellos continuaban predicando el evangelio, al punto tal de que los 11 murieron como mártires. Eso es impresionante, porque nadie está dispuesto a morir por algo que no cree. Pero cuando tú tienes la evidencia de lo que crees, te lo voy a explicar de esta manera. Ok, supongamos que Marvin, yo cojo a sus hijos y les digo: Marvin, voy a poner a tus hijos aquí, y le pongo una pistola en la cabeza y le digo: niega a tus hijos o te mato. Y imagínense esa escena. ¿Qué Marvin va a hacer? No puedo negarlos, pastor. Yo no puedo negarlos. Si no lo niegas, te mato, Marvin, te mato. Niégalo. Él no va a poder negarlos. Él va a decir: Marvin, me va a decir: pastor, mátame entonces. Pero yo no puedo negar a mis hijos. Yo los vine a hacer. Yo se los pedí a Dios, y yo sé que son mis hijos. Yo los amo. Yo no puedo negarlos. Esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Cállense, no hablen de la resurrección, porque si no los matamos, no podemos.
No podemos, va a tener que matarnos, no podemos. Pero ¿sabe qué? Así es que usted y yo debiéramos estar viviendo esta fe. Nosotros debemos vivir esta fe al punto tal de que no dejemos de testificar de la resurrección de Cristo. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros en Estados Unidos es perder amistades. Gran cosa. Ok. Ya estoy terminando, no se preocupe. La pregunta que entonces nos debemos hacer es: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? O sea, pastor, ellos lo vieron, yo no. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Esto tiene que ver todo con nosotros, tiene que ver absolutamente todo, porque Pablo nos explicó, y lo leímos, que si Cristo nos resucitó, si Cristo de verdad nos resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada. Y no solamente eso, sino que todavía estamos en pecado. Y Pablo viene y dice: y seríamos las personas más miserables de la tierra, porque creemos algo que no es cierto. Y Pablo dice: pero Cristo sí resucitó de entre los muertos. ¿Qué más tiene esto que ver, pastor, conmigo? Que por la resurrección de Cristo, no por la cruz, por la resurrección, es que usted y yo hoy tenemos vida eterna. Es gracias a la resurrección que usted hoy y yo disfrutaremos de la santa ciudad que se descenderá del cielo como novia ataviada para su marido. Es gracias a la resurrección que toda lágrima de nuestros ojos, tanto suya como mía, será enjugada. Es gracias a la resurrección que no veremos más muerte, ni más llanto, ni más dolor, y tomaremos gratuitamente del agua de vida. Lo maravilloso de la resurrección y lo que esperan la venida de nuestro Señor y creen en la resurrección es que en la eternidad que nos es prometida en nuestra resurrección. Porque ahí es donde está el punto. Como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos juntamente con Él. Y en esa resurrección no habrá más enfermedad, no habrá más achaques, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá angustia, no habrá engaño, no habrá traiciones, no habrá abandono, no habrá calamidades. Nosotros veremos a Dios como Dios. Yo les decía hace unas semanas atrás que la manera en que yo miro mi vida con el Señor en el cielo no es como que yo estar: santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién? Ahora vamos a cantar el himno 1.358.000. Yo no lo veo de esa manera. Tampoco lo ve como la gente lo pinta. Y vamos a tener una mansión y las calles de cristal, o el mar de cristal, y las calles van a ser de oro. Tampoco lo veo así. Lo veo que vamos a estar delante de Él y vamos a decir: wow, 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 oh, man, qué tremendo. Porque cuando ya usted ha visto a Cristo de una forma, ya la ha tomado otra forma, y nunca cesará su majestad, y nosotros nunca dejaremos de ser impactados e impresionados en la resurrección. Yo amo la resurrección de Cristo. Quedaremos saciados, perplejos con su gloria. En la resurrección nada podrá interrumpir el gozo, la paz, la alegría y la felicidad de nuestras vidas. Por eso es que en la resurrección no va a haber casamiento. Chiste. No va a haber casamiento. No va a haber boda. No va a haber nada. 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 No va a haber nada
yo llego a ser mujer, yo digo amén, amén, amén. Pero lo impresionante de la resurrección es que disfrutaremos de un amor eterno e incomparable. Ahora, sí, pastor, gracias por decirme todo eso, lo que usted cree, pero ahora, ¿para qué me sirve la resurrección? Ya usted me está hablando de eso, yo no me voy a morir todavía. Pero dígame ahora, ¿para qué me sirve? Ok, le voy a decir para qué le sirve. Y ya con esto nos vamos. Come on, guys, let's go. 1 Corintios, Pablo habla, 15, usted lo va a leer en su casa. Pero Pablo dice, déjeme se lo leo. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, por favor entienda que cuando dice como un abortivo, él está diciendo, yo llegué a él por la fuerza. Yo vine a él en contra de mi voluntad. Yo sé que algunos están diciendo, no fue en contra de su voluntad, Dios no fuerza a nadie. Pablo dice, como un abortivo, en contra de mi voluntad, vino y se me apareció. Dice, y recuerden que yo era perseguidor de la iglesia. En otras palabras, yo no quería venir a él, yo perseguía a todos los que creían en él. Pero cuando se me apareció, cuando lo vi resucitado, cuando descubrí su amor, su gracia me sobrecogió a tal punto que yo no lo pude rechazar. Al punto tal que ahora vivo solamente para él. Inclusive más adelante a los filipenses Pablo le escribe lo siguiente, y se lo parafraseo, y dice, todo lo que yo valoraba, todo lo que yo creía, toda mi cultura, todo mi sistema social y mi sistema religioso, todo lo que yo soy, yo lo tomo por basura, por el anhelo de conocer más excelentemente a Cristo y ganar a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección. Pablo tuvo la evidencia del Cristo resucitado. Y usted dice, pastor, pero no te has salido de ahí. Yo lo sé. ¿Y qué? Es que tú y yo también tenemos la evidencia del Cristo resucitado. Tú y yo como Pablo tenemos la evidencia del Cristo resucitado. Te lo explico con mi propia vida. El cambio que fue creado en mi vida, de cómo yo pude pasar de ser un drogadicto a un hombre que no ha tocado las drogas en 18 años, de pasar de ser un adúltero a un hombre dedicado a su familia, de pasar de ser un maldiciente de Dios. Cuando digo maldiciente de Dios, es que yo maldecía a Dios. Y cuando alguien me hablaba de Dios, yo decía, mira, Dios y tú se pueden ir pal. Y yo era un maldiciente de Dios, a un hombre que predica el evangelio. Esto no pasó por casualidad. Esto no pasó por la religión. No fueron mis amigos, no fue la gente, no fue mi familia, no me afectaba la conciencia, sino que la transformación que se produjo en mí
Fue porque Cristo resucitó de los muertos y Él mismo vino e intervino en mi vida y me amó hasta transformarme y restaurarme. Yo no lo hubiese podido lograr, escúcheme. Yo no lo hubiese podido lograr en mis fuerzas. Es más, yo no quería lograrlo. Mire, yo he contado el testimonio. Yo estaba en adulterio cuando yo vine a Cristo. Yo no quería nada, yo quería divorciarme. Cuando Cristo se me apareció, yo le había pedido el divorcio a mi esposa el mismo día. La dejé llorando en mi casa. Pero Él se me apareció. No fue un centro de rehabilitación. Por lo que yo dejé las drogas, no fue Alcohólicos Anónimos. No fueron las lágrimas de mi esposa. Las súplicas de mi madre no hicieron nada por mí. No fue el sufrimiento de mis hijos que afectó mi conciencia. Hoy yo estoy aquí, yo puedo decir con toda certeza que lo que ha sucedido en mi vida, la transformación en mi vida, el cambio en mi vida, fue una transformación personal producido por el Cristo que se levantó de entre los muertos, al cual yo no busqué, Él me buscó a mí, al cual yo no amé, Él me amó a mí. Usted no amó a Cristo. Usted no amó a Cristo, usted ama a Cristo porque Cristo le amó primero. Usted no buscó a Cristo, Cristo te buscó a ti. Tú estás aquí hoy porque Cristo te trajo hoy. Solo Cristo resucitado puede tomar el alma más negra del ser humano y transformarla en una persona llena de amor. Puede tomar la mayor oscuridad de la conciencia del ser humano e impactarla con su infinito amor. Solo el Cristo resucitado es capaz de ablandar los corazones y aún el corazón más endurecido. Aquí hay testimonio de personas que sus esposas decían: mi esposo no, ese hombre tiene el corazón duro. Como Lorena, que me decía: pastor, mi esposo jamás vendrá aquí. Y hoy es nuestro líder de hombres. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado ablanda el corazón. Y le puede preguntar, yo le dije: no, párate. Tú no limites el poder de Dios. Solamente el Cristo resucitado lo hace. Es solamente por el Cristo resucitado que los matrimonios aquí han sido restaurados. Que las personas aquí pudimos dejar las drogas. Que nuestras vidas pueden ser impactadas. Que muchos de ustedes han sanado. Que nuestros pensamientos han cambiado. Que hemos salido de la depresión. Es solamente por el Cristo resucitado. Lo que significa que usted tiene evidencias de que Cristo resucitó. Y esa evidencia que tú tienes, nadie jamás te la podrá quitar. Ya. Cuando yo argumento con personas que me dicen: pero es que es imposible de que Cristo haya resucitado, y tratan de argumentar conmigo de este asunto, todo lo que yo le digo es: siéntate ahí que te voy a contar una historia. Yo era un hombre malvado, drogadicto, adúltero, borracho. Yo no quería nada con Dios ni con los aleluya. Pero solamente por el Cristo resucitado, que vino a mi vida y me transformó, es que hoy yo no ceso de predicar este evangelio, porque no me puedo callar la verdad que he creído y que se ha hecho evidente en mi vida. ¿Sabes qué otro? A mí no me gusta estar hablando de mí, pero es que tengo que contarles, porque otra evidencia que yo tengo del Cristo resucitado fue en el
en el 1999. En 1999 nació mi hijo José. Amén. Yo pongo un medio motivo y medio llorón cuando hablo de esto y me perdonan. Yo fui el primer cristiano en mi familia. Y estábamos contentos porque José nació ya cuando yo era cristiano. Y de repente José comienza a vomitar, a vomitar, a vomitar. Todo lo que comía lo vomitaba. Y primero pensamos que era reflujo. Y le dábamos home freeze y le daban cuanta cosa hay. Y de repente lo llevamos al médico. Del médico lo mandan directamente al hospital. Y nos dicen: señor Martínez, siéntense que queremos hablar con usted. Y viene este doctor, me acuerdo que era oriental, y dice: su hijo básicamente no tiene riñones. Viene y se está viviendo todavía porque tiene el riñón así de pequeñito, como un chícharo, un gandul. Y dice: y ese riñón, la mejor descripción que le podemos dar es que está podrido. Es la mejor descripción que le podemos dar. 5 sonogramas le hicieron. Y los 5 sonogramas revelaban lo mismo. Hasta que un viernes en el Cooks Hospital, el hospital Cooks del niño en Fort Worth, le hicieron otra sonograma. Y me dice el médico: el martes tendremos que hacerle un diálisis a su hijo. Pero señor Martínez, no creemos que su hijo lo soporte. Lo que significa que su hijo se puede morir en el proceso. Pero tenemos que hacerlo, es urgente. ¿Usted sabe lo que hace eso? Un hombre que había estado en las drogas, en el alcohol, en las fiestas y todo lo demás, y ahora está en Cristo y recibe la peor noticia que cualquier persona puede recibir en la vida. Pero recuerdo que el domingo yo llamé a mi pastor y le dije: pastor, lo que cualquier persona hace: pastor, mi hijo se me va a morir, pastor, se me va a morir. Y él me dijo: Richard, el domingo oramos. Y ese domingo él viene y me llama y me dice: Richard, trae a tu hijo. Y paso yo un culto como este con mi hijo y con mi esposa, y escucho a mi pastor que está orando. Pero de repente escucho una voz inconfundible que dijo: consumado es, cuando terminó la oración. Yo empecé a llorar, no de alegría. Es que lo que yo había leído en la Biblia me decía que eso fue lo que Cristo dijo antes de morir. Yo fui el camino sin decirle nada a mi esposa. Y por la noche yo le dije a mi esposa: mi hijo se va a morir. Yo escuché la voz de Dios que dijo: consumado es. Amén. Todo el lunes la pasamos abrazando a mi hijo en la cama, mi esposa y yo. No comimos, no levantamos, o sea, solamente era abrazado, tratando de darle los mayores besos que podíamos darle, porque es que sentíamos que se nos iba a ir. O sea, yo no podía, yo no aguantaba. O sea, yo decía: no puede ser, porque... Y yo recuerdo que ese lunes yo me metí al cuarto y le dije al Señor: Señor, si tú te lo vas a llevar, yo entiendo que quiero que me lo dejes, pero a mí nada me va a separar de ti, ni la muerte de mi hijo, ni nada me va a separar de ti. Yo voy a seguir en ti, porque yo tengo una vida nueva y yo no quiero volver atrás. Y abrazando a mi hijo, el martes nos levantamos. Yo recuerdo, mi mamá vino de Nueva York, mi papá vino de Puerto Rico, mis suegros vinieron y nos fuimos al hospital. Y cuando llegamos al hospital y le hicieron la prueba para luego pasar al diálisis, solamente nos dimos cuenta que Dios había hecho un riñón nuevo
del tamaño de 2 riñones. El viernes no tenía, pero el martes ya tuvo. Si usted puede debatir la resurrección de Cristo todo lo que usted quiera, si usted me puede decir toda la teología que usted quiera, usted puede sacar todos los razonamientos que usted quiera, pero yo sé que Cristo resucitó porque mi hijo hoy vive solamente porque Él lo hizo. Y aún si se hubiera muerto, yo hubiese seguido hablando de la resurrección de Cristo por lo que Cristo hizo en mi propia vida. Si usted tiene evidencia de que Cristo resucitó, ¿quién tú eras? ¿Y quién eres hoy? No eres perfecto, ni Pablo tampoco lo era. Pero tenemos evidencia de que Él resucitó. ¿Quién eras antes de Cristo? ¿De cuántas cosas te ha librado Dios? ¿De cuántas cosas te ha sacado Dios? I'm sorry guys that I'm taking longer. Pablo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y luego Pablo pregunta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y mira esta declaración: o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo dice, Él fue crucificado en debilidad, pero resucitó por el poder de Dios. De la misma forma, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y luego dice, examínate, que es lo mismo que te decía, tú tienes la evidencia, examínate y te vas a dar cuenta que Cristo vive en ti. Examínate. Examínate. Si tenemos la evidencia de su resurrección manifestada en nuestra vida. Examínate. Y es gracias a la resurrección que tenemos la experiencia de Romanos 8. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le sirven, le obran para bien. Es gracias a la resurrección que Él me llamó. Es gracias a la resurrección que fuimos justificados. Es gracias a la resurrección que somos glorificados. Es gracias a la resurrección que nadie podrá acusarme, ni aun el diablo. La resurrección revela que somos escogidos de Dios. Es gracias a la resurrección que no seremos condenados. Es gracias a la resurrección que ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez nos podrán separar del amor de Cristo. Es gracias a la resurrección que podemos decir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo resucitado Jesús, Señor nuestro. Es gracias a la resurrección. Lo cual nos lleva a 2 preguntas. Si no crees la resurrección, o no 2 preguntas, perdón, a una declaración y una pregunta, y una declaración muy atrevida. Si no crees la resurrección, entonces no eres salvo. Una declaración muy atrevida. ¿Quién se cree usted para decir que no se salvo? No, yo, la Biblia. Pablo dijo que si Cristo no resucitó, permanecemos en pecado. Y si tú no crees la resurrección, permaneces en pecado. Lo que nos lleva entonces a la pregunta: si crees la resurrección, ¿estás viviendo conforme a tu fe?
O eres de los que dicen, no, es que yo no tengo tiempo para servir a Dios y qué sé yo. Eso es vivir conforme a la fe. Cuando hubo gente que creyó la resurrección y murió por ella. ¿Usted cree que es vivir la fe venir el domingo a la iglesia? Es que yo no me hago discípulo ni vengo al discipulado porque es que, ay, otro día más. Eso es vivir en la resurrección. Examínate y pruébate. ¿Crees o no crees en la resurrección de Cristo? Y si no la crees, pídele al Señor que te revele hoy. Él te ama tanto que Él se revela a ti. Él se revela a ti, créeme que Él se revela a ti. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.